¿Para los dientes? Hoy vemos una singular situación en Cirelandia. ¿Pelota? ¿Dónde está mi casco? Oh, aquí está. Oh, me parece que se ensució ya que no veo nada. ¿Es esto lo que estás buscando? ¡Mi casco! Ahora sí, finalmente podré respirar bajo el agua. ¡Gracias, Jackie! ¿Respirar bajo el agua? ¿A dónde vas con tanta prisa? Simplemente al mejor sitio de todo el ciberespacio, Cirelandia. ¿Cirelandia? Les diré, filmé algunos videos la última vez que estuve allí. Ahora mírenlos. ¡Ah, Cirelandia! Un hermoso cibersitio con árboles verdes y también las más fabulosas y frescas cascadas. Pero la mejor parte está bajo el agua. ¡Active cascos! ¡Yija! ¡Guau! ¡Peces de colores! ¡Oh! Y por supuesto, Cirelandios. Él es mi amigo, Eugene. ¡Hola, Ditch! Nos divertimos con los peces. Bajo la sombra de los árboles hacemos picnics. Y usamos la pelota para jugar con la lubina mascota de Eugene. ¡Viscoso! ¡Tráela, Viscoso! En Cirelandia sí que nos divertimos a cada hora del día. ¡Guau! ¡Wow! Ya quiero visitar Cirelandia. ¡Es lo mejor! Ahora sí me disculpan. ¡Cirelandia me espera! ¡Adiós! ¡Adiós, ¡Que te Ditch! diviertas! ¡Adiosito! Es la única manera de viajar, sí. ¡Cielos! ¿Cómo es que está tan nublado aquí abajo? ¿Dónde está la casa de Eugene? ¡Ah! ¡Allí está! Lo siento, señora. ¡Ditch! ¡Eugene! ¡Boom, boom! ¡Qué emoción que hayas venido! ¿Qué quieres hacer? Llevemos la pelota para jugar con Viscoso. ¡Vamos, Viscoso! ¿Viscoso? ¿Dónde está Viscoso? No lo sé, pero seguro que regresará pronto. ¡Juguemos! ¡Buena idea! ¡Tocado! ¡Tú la llevas! ¡Woohoo! ¡Ay! ¿Por qué razón hay tantas plantas aquí? No recuerdo que fueran tan grandes y salvajes. ¡Ay! ¡Ayuda, Eugene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Atención! La sirena alcaldesa hará un anuncio. Algo está mal por aquí en Cirelandia. Todas las lubinas no están. ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡No! ¿Qué? ¿Entonces no solo falta Viscoso? Para solucionar el problema, ayuda vamos a necesitar. ¿Ayuda? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Ah! ¡Qué día perfecto para relajarse bajo el sol! No olvide su protector solar, jefe. ¡Yo se lo pondré! No, yo se lo pondré. ¡No, yo! Yo. Uy. Oh. Oigan, torpes tornillos oxidados, miren lo que han hecho. Lo siento, jefe. Lo solucionaremos. El día de hoy tiene que ser un día de solamente relajación. Pronto toda Cirelandia se convertirá en mi propio jacuzzi. Ahora, para garantizar que yo logre la máxima relajación, el agua debe alcanzar los 100 cibergrados.
¿El agua ya ha alcanzado los 100 cibergrados? Sí, claro que sí, seguramente. Por supuesto, señora. Perfecto, entonces. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fría! ¡Está muy fría! Lo siento, jefe. Lo solucionaremos. Asegúrense de que el agua esté caliente. Sí, Mucho más caliente. ¡A la orden, jefe! ¡Más caliente! ¿Crees que tus amigos podrán ayudarnos? Confía en mí. El ciberescuadrón puede solucionarlo todo. Te lo aseguro. Y por fin llegaron. Inés, Jackie, Matt, saluden a Eugene. Hola. De Hola. acuerdo, suficiente. Tenemos problemas. Ya lo veo. El agua está mucho más verde de lo que estaba en tu video. Eso es nuevo. El agua suele estar súper cristalina. Y todas las lubinas se fueron. Viscoso también. ¿Viscoso? Se trata del pez que vieron en el video. Ah, cierto. Aquí dice que las lubinas son indicios de que el ecosistema de Cirelandia está saludable. ¿El ecosistema? La comunidad de seres vivos y todo el aire, la tierra y el agua que la rodea. Todos comparten el mismo espacio. Entonces, si las lubinas se fueron, algo podría estar mal con su ecosistema. ¿Ven algo más diferente? Estas plantas son mucho más grandes y salvajes de lo que yo recordaba. Y el agua está mucho más caliente que de costumbre. ¿Ah? ¿A qué temperatura debería estar? 76 cibergrados. Siempre 76. ¿Cuál será la temperatura en este momento? Permítanme. De 85 cibergrados, ¿eh? 85. Es muy caliente. Debe estar en 76. Nota. La temperatura normal en Cirelandia es de 76 cibergrados. Nota. La temperatura actual es de 85 y las lubinas se fueron. A ver, ¿qué más sabemos? ¡Wow! Que es muy complicado caminar bajo el agua. Matt. También sabemos que las plantas están más grandes y el agua está turbia y más caliente. ¿Será que el cambio de la temperatura del agua está causando todos estos problemas? Buena pregunta, Eugene. ¡Vamos, ciberescuadrón! ¡Hora de investigar! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Los árboles no están! Ya nada evita que el sol caliente el agua. Mi gigantesco jacuzzi alcanzará los perfectos 100 cibergrados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? ¡Sigue estando muy fría! Debemos averiguar por qué el agua está más caliente. Quizás estos peces lo sepan. Parece que ellos también se están yendo. Bien, primero Viscoso y luego el resto de los peces. Algo no está bien aquí. Control de temperatura. Enseguida. 89 cibergrados. La temperatura era de 85 y ahora es de 89. Está 4 grados más caliente. Nota. A los 89 cibergrados, los demás peces también se van. Cuanto más caliente, más se contamina el agua. Avisa a tu hijo, avisa a tu hija. Si la temperatura llega a los 100 cibergrados, debemos mudarnos, debemos irnos. ¿Mudarse de Cirelandia? ¿Por qué? Pero Cirelandia es mi hogar. Chicos, esto no está nada bien. Debemos averiguar qué es lo que está calentando el agua. Y rápido, todos están empacando para irse. Lo lograremos por Cirelandia. ¡Vaya! ¡Qué brillante está el sol! Qué raro. No suele estar tan soleado aquí abajo. Veamos qué está pasando ahí arriba.
Pero es que el problema está aquí, no allí arriba. Eso aún no lo sabemos, Eugene. Allí arriba, aquí abajo, es todo parte del mismo ecosistema. ¿Entonces está todo conectado? Exacto. Algo que cambia en una parte del ecosistema puede afectar a otra parte de él. En marcha, escuadrón. Vayamos a investigar. ¡Cielos! ¿Qué les pasó a los árboles? ¡Wow! ¡Miren La eso! última vez que estuve aquí había unos hermosos árboles gigantescos todo alrededor. Esto parece un caso de deforestación. ¿Ah? Es cuando alguien corta todos los árboles. Sin árboles no hay sombra. Sin sombra, el agua, bueno, se calienta. Necesitamos sombra para el agua. No hay ningún problema. Ditch, plantar árboles nuevos es una buena idea, pero pueden tardar mucho tiempo en crecer. Necesitamos algo que dé sombra al agua ya. Cuando yo voy a la playa, mi mamá siempre lleva una sombrilla para que nos dé sombra. ¡Una sombrilla! ¡Yo me encargo! Podríamos inclinar las sombrillas para dar más sombra. Buena idea. ¡Sí! 92 cibergrados. Nota, 92 grados con sombrillas que dan sombra. ¿92 cibergrados? No está más fría, está más caliente. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cibergrados más para alcanzar los 100. Y entonces, todos tendremos que irnos. No lo entiendo. Conseguimos sombra, pero eso no ayudó a enfriar el agua. Quizás necesitemos más sombrillas. O quizás haya algo además del sol que esté calentando el agua. ¡Ah! ¡Sigue estando demasiado fría! ¡Están tardando demasiado! Dos, delete, aceleren. Hola, jefe. Qué agradable escuchar su voz. Dígame, ¿está logrando relajarse en esta hermosa jornada? ¡No, engendro secuente! ¡No podré relajarme hasta que el agua esté caliente! ¡Caliéntala más! ¿Ya escuchaste al jefe? ¡Caliéntenla más! ¿Y si nunca más vuelvo a ver a Viscoso? Ojalá regresara. Oh, ya regresará, Eugene, te lo prometo. Pero antes debemos averiguar qué más puede estar calentando el agua. Mantén tus ojos y oídos abiertos. Por supuesto. ¡Cielos! Es solo un pez, Digit. Pensé que los peces se fueron porque Cirelandia estaba caliente. Aquí dice que a esta clase de pez le gusta el agua tibia. Qué interesante, Jax. ¿Cuál es la temperatura? Oh, ¡Ey! ¡Sigan a ese pez! ¡Te tengo! ¡Miren! El agua está más caliente aquí. ¡Ya te atrapé! ¡Oh, no! ¡Se comió el termómetro! Bien hecho, Jax. ¡Cielos! Está más caliente. 95 cibergrados. Pero, ¿por qué estaría más caliente justo aquí? ¡Ey! ¡Siento una corriente de agua! Yo también la siento. Y es muy fuerte. Y caliente. Nota, 95 cibergrados y una fuerte corriente de agua cálida. Averigüemos de dónde viene. Viene justo de allí. Y el agua está caliente. ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué es esa cosa?
¡Wow! ¡Son Buzz y Delete! Entonces Hacker no puede estar muy lejos. ¡Ajá! Se está calentando. Unos pocos cibergrados más y mi jacuzzi tendrá la temperatura perfecta para la máxima relajación. Me parece que esa extraña maquinaria está calentando el agua. 97 grados. 3 grados más y alcanzará los 100. Y todos se verán obligados a mudarse. Eso no va a suceder, Eugene. ¡Los detendremos! Al parecer el agua sube por la colina en cubos y baja por un agujero al tanque, donde se calienta. Luego regresa por la manguera. Y cae en nuestra laguna. Deberíamos tapar ese agujero. Ditch, ¿tienes algo redondo? ¿Quizás una pelota? ¡Una más grande! ¿Qué les parece esta? Es la favorita de Viscoso. ¡Perfecto! ¡En marcha! ¡Woo! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡La tengo! ¡Nessie, atrápala! ¡Deprisa! ¡Atrápala, Jax! ¡Justo en el blanco! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Nunca has tenido la sensación de que todo va a salir verdaderamente mal? ¡Esto está cada vez más frío! ¿Por qué el agua está cada vez más fría? No es necesario que grite, jefe. Estamos justo aquí. Estoy rodeado de incompetentes. 99 cibergrados. Nota, 99 cibergrados y detuvimos la máquina que calienta el agua. Falta muy poco para los 100 grados. Prepárense para partir. Eugene, es hora de irnos. ¡No, mamá! No tenemos que mudarnos. El ciberescuadrón detuvo la máquina que estaba calentando el agua. Vuelve a verificar la temperatura, Jackie. Sigue estando en 99 cibergrados. No entiendo. ¿Por qué el agua no se está enfriando? Vamos, vamos. Es hora de partir. Hora de irnos. ¡No! ¡Alto! ¡Esperen! No pueden irse de Cirelandia. Hay muchas cosas bonitas aquí. Las hermosas plantas de los jardines de Cirelandia, los imponentes caracoles de la plaza de Cirelandia, las refrescantes aguas de las cascadas de Cirelandia. Alto, ¿dijiste algo de una cascada refrescante? ¿Las viste en mi video? ¿Lo recuerdas? ¡Ya sé! El agua fresca debería refrescar el resto del agua, pero no lo hace. Llévanos a las cataratas, Ditch. ¡Que nadie se vaya de Cirelandia! ¡El ciberescuadrón todo lo solucionará! ¡Síganme! Ciberescuadrón, suerte. ¿Y dónde está la cascada? El agua debería estar cayendo por aquí. Pero algo le está deteniendo. ¡Veamos! Ditch, ¿vamos a tener que irnos? Nunca jamás, Eugene. Ellos lo solucionarán. Siempre lo hacen, ¿sabes? ¡Hacker! Seguro que construyó esta represa para evitar que el agua fría fluyera hacia Cirelandia. ¿Pero por qué? Para tener el lujoso y ostentoso jacuzzi que merezco. Por eso yo estoy a tan solo un cibergrado de la máxima relajación. ¡Sí! ¡Máxima relajación! ¡Sí!
Ya detuvimos tu máquina de calefacción de agua, hacker. Tal vez, pero tengo algo más bajo la manga. Lo patenté, es mi rayo calefactor. Ideal para calentar el agua hasta los 100 cibergrados. Adiós, Cirelandia. Y hola, mi deseado jacuzzi. ¡No! ¡Oh, no! ¡La calentará hasta que alcance los 100 grados! ¡Sobre mi cadáver! ¡Ve por él, Ditch! ¡Deténganlo! ¡Oh, no! Disculpa, hacker. Llegó la hora de refrescarse un poco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto no es para nada relajante! ¡Bien hecho, Ditch! ¡Boom, boom! Esto es lo que yo llamo agua refrescante. Matt. ¿Ah? El agua se está limpiando. Y los peces están regresando. Parece que el agua se está enfriando. Pronto debe alcanzar la temperatura perfecta de 76 El cibergrados. ciberescuadrón nos salvó. Nos podemos quedar. ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Gracias, Ciberescuadrón. Salvaron Cirelandia. Y gracias a ti, Ditch. Eugene, no es nada. Todo por un amigo. ¿Qué es ese sonido? ¡Viscoso! ¡Regresaste! Ahora vamos a jugar. ¿Tráela, Viscoso? Quédense allí, ya viene Cyber Chase en el mundo real. Hace años que quiero tener una pecera. Hoy por fin la voy a comprar. Estoy entusiasmado. ¿Cuál debería comprar? ¿Cómo puedo elegir? No tienes que elegir. ¿Ah? Todas las especies se llevan bien. Puedes llevarte uno de cada uno. ¡Qué suerte! Pensaba en comprar una pecera de 40 litros. Tengo una lista para llevar. Te la mostraré. ¿Ok? En una como esta puedes tener 10 peces. Entonces tendré que pensar 10 nombres. Joe, 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 Joe y Francine. Ustedes alegraron mi sala, pequeños, así que les escribí una canción. The fish are in the tank, the fish are in the tank. Welcome to your nice new home, the fish are in the tank. Hola, tío Harry. Ven a conocer a mis nuevos amigos, los Joe y Francine. Hola, mucho gusto. Me encantan los peces. Estuve a cargo de la pecera de mi clase el año pasado. Genial. Agradecería algunos consejos sobre su cuidado. Bueno, antes que nada, te sugiero que pongas la pecera lejos de la ventana. Pero queda mejor ahí con la decoración. Además, disfrutan de la luz solar y de la vista desde la ventana. Sí, pero es importante que el agua no se caliente con el sol. No te preocupes. Van a estar bien. Bueno. ¡Ay, no! Courtney, la pecera está un poco extraña. ¿Podrías venir a verla? Le pedí a mi vecino que alimentara a los peces cuando estuve de viaje. No sé qué pasó. Tío Harry, ¿recuerdas que te sugerí que pusieras la pecera lejos de la ventana? No. El sol calienta demasiado el agua. Eso hace crecer algas. Por eso el agua está tan verde. La temperatura está en 29 grados. A estos peces les gusta que el agua esté alrededor de los 26 grados. Oh, entonces debemos bajar la temperatura.
De 29 grados a 26 grados serían 1, 2, 3... El agua debe estar 3 grados más fría. No me parece tanta diferencia. Algunas especies de peces y plantas son muy sensibles a mínimos cambios en la temperatura del agua. Ok, pues alejemos la pecera de la ventana, limpiémosla y bajemos la temperatura. Sí, pero debemos hacerlo gradualmente para no perjudicar a los peces. 26 grados. Mwah.